¿Están todos? ¿Me escuchan todos? Bien. Sí, profesor. Sí, profesor, se escucha. Empezamos de nuevo. Mi nombre es Héctor Rojas. Soy ingeniero mecánico, graduado aquí en la Regional Santa Fe. Soy docente ordinario básicamente en dos materias. En ingeniería industrial, en el último año, como JTP de mantenimiento, la cátedra de mantenimiento, lo mismo que en ingeniería mecánica, y en ingeniería eléctrica soy docente ordinario de una materia que se llama máquinas térmicas, hidráulicas y de fluidos, y tecnología de calor en ingeniería mecánica. Aparte soy docente de algunas tecnicaturas que se dictan aquí en la Regional Santa Fe, básicamente todo lo que tenga que ver con gestión de mantenimiento. ¿Sí? Tecnicatura en operación y mantenimiento de redes, y aparte de esta tecnicatura hemos dado también gestión de mantenimiento en todo lo que tiene que ver en una capacitación dictada por la Universidad Tecnológica para las pequeñas comunas de la provincia de Santa Fe, por un programa del Promudi. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Dice gestión de los servicios de apoyo, que es la materia que nos convoca. Esto ya lo dimos en el 2012, digamos en esta primera versión que ocurrió en ese momento. ¿Cómo era que se avanzaba? ¿Con este? No. Está en la pantalla. Ahí está. Bien, aquí tenemos los objetivos generales y específicos o particulares que tiene en la cátedra Gestión de los Servicios, ¿sí? Ahí está el número de ordenanza por la cual fue creada la carrera y dice formar técnicos con conocimientos y capacidades de manejo tanto de tecnologías como de todo lo que tiene que ver con la normativa vigente de la Universidad Tecnológica para el funcionamiento de las distintas unidades académicas. Cuando la Universidad Tecnológica se mudó a este edificio aquí en Santa Fe, básicamente estudiábamos 3 carreras, o se podían estudiar 3 carreras, y a partir de 1983 en adelante se fueron agregando carreras y se fueron agregando carreras más cortas, no de larga duración, no carreras de grado, sino que fundamentalmente empezaron a aparecer las tecnicaturas. Y fuimos testigos de cómo fuimos creciendo las distintas regionales. Había unidades académicas que dependían, por ejemplo, de esta regional, que después pasaron a ser regionales como Rafaela y Reconquista. Y así en el resto del país, las distintas regionales fueron extendiendo su área de cobertura y, digamos, por lo menos en lo que a mí me tocó ver, contábamos con aulas, con cursos que no superaban los 40 alumnos, y cuando se llegaban a los últimos años, difícilmente llegábamos a ser 20 personas, 20 alumnos. Todo eso fue cambiando con el tiempo y lo que se notó fue el incremento de la matrícula, el incremento de alumnos, fundamentalmente cuando aparecieron nuevas carreras como ingeniería en sistema, ingeniería industrial, digamos que fueron abriendo la oferta de las distintas regionales hacia la comunidad. Eso hizo que todo lo que tiene que ver con el apoyo a la universidad haya ido creciendo, la necesidad de contar con servicios de apoyos, los edificios fueron creciendo, en otras regionales hay edificios, digamos, que están muy distantes unos de otros, algunos tenemos la suerte de estar concentrado toda la actividad en un solo edificio. Pero eso hace que la gestión de los servicios para dar la cobertura necesaria para un buen funcionamiento de las distintas unidades académicas de las distintas regionales haya ido creciendo y se haya ido haciendo cada vez más complejo. Entonces, nosotros en su momento, cuando nos convocaron en el año 2012,
en la primera cohorte, vimos con muy buenos ojos todo lo que tenga que ver con la capacitación del personal de apoyo que tenemos para nuestras actividades aquí y en todas las regionales. Bien, dice formar técnicos, mejorar las posibilidades de inserción laboral y de promoción del personal no docente en las universidades, formar técnicos, digamos, todo eso tiene que ver con toda la información que hay disponible, digamos, y la capacitación debe ser de manera continua, no se debe agotar, o por lo menos la experiencia que yo tengo en las industrias, en las empresas, es que no se debe agotar la capacitación a un solo momento, sino que los lazos de capacitación deben cerrarse entre los 3 y los 5 años y de manera de no saturar, digamos, a las personas que están interesadas en recibir esta capacitación y aparte de eso darle, digamos, continuidad en el tiempo. Bien, los objetivos específicos, dice conocer los fundamentos de la organización y gestión de los servicios de apoyo. Vamos a hacer algunos trabajos prácticos, de hecho hoy vamos a empezar haciendo uno, y la metodología que vamos a tener, se las voy adelantando, tiene que ver con lo siguiente. Cada regional, independientemente de la cantidad de alumnos que sean, va a hacer un solo trabajo práctico y van a ir siendo presentados, nos van a ir enviando esos trabajos prácticos vía correo electrónico para que nosotros lo podamos evaluar. Pero lo cierto es que cada regional va a hacer un trabajo práctico y básicamente de lo que se trata es plasmar en el papel lo que, es un viejo término ese plasmar en el papel porque va a ser en soporte electrónico o a través de un mail, lo que se va a tratar de hacer es plasmar todo lo que tenga que ver con la realidad de cada una de las regionales. Yo les pido disculpas porque los miro a ustedes en la pantalla donde aparecen todas las regionales y en realidad yo tengo que mirar hacia el frente o hacia el lateral porque tengo hacia donde tengo la cámara. Yo pensé que era una, bueno, ahora la tengo ahí, la tengo desde otro lado. ¿Esa es la cámara? Bien, gracias. Les pido disculpas por ser el primer día. Bien. Dice conocer los fundamentos de la organización. Vamos a tener que expresar cada regional cómo es la organización en cada uno de sus lugares. Conocer y comprender las herramientas disponibles, el uso de las nuevas tecnologías, todos los software que tenemos y la implementación de sistemas de gestión de los servicios de apoyo. Eso es fundamental. Digamos, ¿cuál va a ser el servicio, digamos, el sistema de gestión del servicio de apoyo que nuestra regional requiere? Y fundamentalmente lo que vamos a tratar de hacer es de volcar nuestra opinión. ¿Por qué recibir capacitación? Desde el punto de vista de la estructura, ¿sí?, universitaria, todos estamos, creo que, del mismo lado. Somos empleados, algunos docentes, otros no docentes, digamos, hay personal administrativo, todo lo que tenga que ver con las personas que desempeñamos nuestras tareas aquí en el ámbito de cada regional, estamos del mismo lado y la capacitación es necesaria y debe ser acorde a las necesidades de la universidad. La universidad como un todo, en donde estamos contenidos en cada uno de nuestros estamentos. De eso vamos a tratar de hacer y de plasmar en un trabajo práctico. Fíjense, vamos a empezar por hoy, esto lo podemos repetir la próxima clase. Ahí está cómo desarrollamos nosotros para dar, son cinco unidades, ¿sí? Fíjense, las distintas generaciones que integran los planteles del personal no docente, que es hasta a quien va dirigida la capacitación de esta tecnicatura. Si ustedes, yo me voy a, digamos, ya me presenté, pero yo lo único que no les dije cuántos años tengo. Digamos, ustedes se pueden llegar a lo mejor a dar cuenta. Digamos, yo tengo 58 años y tengo alumnos que están ahí entre los 22 y los 25 años, depende cómo vayan en sus carreras. Pero aparte, todo lo que tiene que ver con los servicios de apoyo, digamos, de los cuales yo hago
usufructo desde el punto de vista de los departamentos, en alumnado, la gente que está en Dasuten, en la mesa de entrada, cuando me atienden telefónicamente, cuando me llaman, todo ese tipo de cosas. Hay gente que va desde mi edad, inclusive mayor, porque por la actividad en general los hombres se jubilan a los 65 años, las mujeres a los 60, y nos vamos a encontrar con compañeros de trabajo que tienen 20 años o un poco más de 20 años. Y entonces ahí fundamentalmente están representadas todas las generaciones y es importante saber cuáles son, desde mi punto de vista, por lo menos la experiencia que tengo en haber dado capacitación en distintas empresas, es cómo hacemos para que esto funcione de la mejor manera. Y lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es entendernos. Y entendernos significa, de mi punto de vista, conocernos, digamos, muchas veces aquí se ve que lo siguiente, que hay, digamos, no docentes que ya algún familiar estuvo previamente y, digamos, en la universidad y que ya pasó y, digamos, y está en este momento jubilado. Pero a pesar de eso, digamos, nosotros podemos creer así, tenemos conocimiento de familiares anteriores y ese tipo de cosas, pero lo cierto es que la persona que está en este momento es mucho más joven, 30 años, 35 años, más joven que la anterior y las características son distintas. Lo único que comparten es el apellido, el grado familiar. Y entonces ahí aparecen, dice, las distintas generaciones. Baby boomers, generación X, generación Y, las características de cada una y cómo están interrelacionadas esas distintas generaciones. Y creo que hoy siempre tenemos que, por lo menos yo lo hago en las distintas materias de las carreras de grado que doy clases y en las tecnicaturas que doy clases también lo hago, lo primero que hacemos es tratar de conocernos en función de las características que tenemos como generación, por la edad que tenemos, ¿sí? Y después va a venir cómo fue evolucionando, dice la organización de los servicios de apoyo, pero siempre va a ser referido a la situación particular en cada una de las regionales, ¿sí? Entonces, mientras que vamos desarrollando lo que vamos a charlar hoy, básicamente la unidad 1, ¿sí? La primera parte, lo que es las generaciones, vamos a ir anotando lo que va a ser el primer trabajo práctico y cómo lo vamos a hacer. El primer trabajo práctico que vamos a hacer es, digamos, referido a la clase, ¿sí? Referido a la clase, las distintas edades que tenemos, como para poder ver cómo encajamos en cada una de esas generaciones. Y lo otro que vamos a hacer es tratar de recabar dentro de la universidad, en la parte de personal, cuántos somos en cada regional, ¿sí? Cuántos somos en cada regional, cuántas mujeres hay en cada regional, cuántos hombres hay en cada regional, y si es posible hacer, digamos, un detalle de cómo están distribuidas las edades. Así que eso lo van a armar por cada regional y van a hacer el informe, y lo primero que van a hacer los que están en clase, que me están escuchando, los que están en clase en este momento, es lo siguiente, es decir, hacer un análisis y decir, bueno, yo tengo tantos años, quien está al lado mío tiene tanto, y en realidad aquí el promedio de la clase es tanto, o el de máxima edad tiene tanto y el de menor edad tiene tanto como para poder ir haciendo una evaluación de lo que nos toca a cada uno, la realidad de cada lugar. Bien, ahí termina la primera parte esta que tiene que ver con la unidad 3, tipos de mantenimiento, su aplicación, el buen uso, la interrelación entre los distintos servicios de apoyo, cuáles son las competencias de cada uno, sobre eso vamos a ir haciendo un trabajo práctico también, cómo es el manejo de la información,
la evidencia objetiva de cada sistema de gestión, las herramientas, ¿sí? Cómo tenemos el sistema informático del sistema de gestión y finalmente vamos a hacer la implementación de un sistema de gestión de los servicios de apoyo para cada regional. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo entendido. Ustedes habrán visto recién que decían ahí baby boomers, generación X, generación Y. Y si leen o tienen acceso a la información, por ahí se ven discusiones, ¿sí? A donde se tratan distintas realidades, digamos, por los canales de televisión, y habrán escuchado por ahí la palabra millennials, centennials. Todo eso tiene que ver con la manera en que se define o se nombra, ¿sí?, a las distintas generaciones que nos toca convivir diariamente en toda sociedad, tanto sea en este país como en el mundo entero, ¿sí? Y hay gente que se especializa, los sociólogos, en hacer un análisis sobre el comportamiento de esas distintas generaciones. Cada uno de nosotros tiene una característica que es común, digamos, a otras personas que compartimos por la edad. Hace mucho que se califica o se trata de encuadrar por ese comportamiento a las distintas generaciones. Fíjense, alguien le dio el nombre de generación perdida, de generación grandiosa, de generación silenciosa, ¿sí? Nosotros lo que nos vamos a dedicar es, a partir de los baby boomers, ¿sí?, de los baby boomers, que van, digamos, o está circunscripta a los nacidos entre 1945 y 1964. Es posible que si ustedes entran, googlean, como se dice ahora, buscan información disponible, es posible que coincida el inicio, ahí posterior a lo que fue a nivel mundial la Segunda Guerra Mundial, y es posible de que alguno hable de principio de la década del 60, mediado de la década del 60, no sea exacto en 1964, sea el 65, pero es básicamente esos 20 años que van posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Yo particularmente soy nacido en 1959, así que es en la generación en la que estoy incluido. Y vuelvo a repetirle lo que les dije hace un rato: tengo que relacionarme con gente en los departamentos, con otros docentes, con alumnos que tienen bastante menos años que yo. Y yo espero, digamos, estar un tiempo más aquí en esta facultad, y de hecho tengo compañeros docentes y no docentes que me superan en edad. Después viene lo que es la generación X, a continuación de esa generación de baby boomers, la generación Y. Fíjense que ya hay una calificación ahí que dice generación Z, ¿sí?, que tiene una fecha de terminación estimada del 2020, aunque todavía no se haya llegado, pero que ya hay una característica particular de aquellos que nacieron a partir del año 2001 y que se está desarrollando en este momento. Tienen todos las características de adolescentes, ¿sí? El tema de, hace unos años se los caracterizaba por decir, son teenager, ¿sí? ¿De dónde viene eso de teenager? Bueno, tiene que ver justamente con el inglés,
y es como se define a partir del número 13 hasta el número 19 la edad. O sea, los teenagers van, digamos, entre los 13 años, ¿sí? 13, 14, 15, 16, o sea, la manera del tiene que ver el teenager tiene que ver con cómo se pronuncia, digamos, la edad en inglés. Y esta generación Z están ahí, digamos, como adolescentes y ya tiene fecha determinada, una posible fecha de determinación ahí, andan en los 19, 20 años, pero todas más o menos están ahí catalogadas dentro de los 20 años, salvo la generación X, Y después ya hay una determinada que dice que empezó en el 2009, ¿sí? Y que se llama Touch, como está escrito ahí, y que tiene que ver con gente que todavía no tiene 10 años y todavía el final es incierto. Nosotros vamos a dedicarnos básicamente a hablar, digamos, porque son la gente que están en edad laboral, en actividad laboral, aquellos que somos baby boomer, generación X y generación Y. Y después vamos a ver y vamos a hacer un poquito más de hincapié fundamentalmente en esa generación Y. Fíjense, yo acá tengo el 100% de mi clase es del sexo femenino, a sabiendas de eso podría haber puesto 4 generaciones de varones, puse 4 generaciones de mujeres como para quedar bien con mi clase aquí en la Regional Santa Fe. De eso se trata. Aquí, en esta foto, si bien hay 4 personas, nosotros vamos a hacer generación, digamos, los baby boomers, generación X y generación Y. Pero básicamente después viene lo que sería la generación Z, que representa a ese bebé que está ahí en la foto. ¿Qué son los baby boomers? Miren, el baby boomer designa la generación nacida, como estaba en el resumen, entre el año 45 y el 64, después de la Segunda Guerra Mundial. No es poco decir que es una generación que nació en el siglo pasado. Cuando yo tenía 15 años o 20 años, hablábamos del siglo pasado, era lo anterior al año 1900, ¿sí? 60 años, 70 años atrás de lo que había sido. Yo soy del año 59, imagínense, cuando yo tenía 10 años, en 1969, era algo que había pasado casi 70 años atrás, hablar del siglo pasado, ¿sí? Bien, hoy en día estamos a 17 años del siglo pasado, es algo reciente, ¿sí? A los que ya estábamos en actividad laboral, nos tocó aquel famoso I2K, hacer actualizaciones de los software, que todos los software volvían en el año 1900. Hubo gente que hizo muchísimo dinero actualizando computadoras, relojes, sistemas informáticos, y después no ocurrió nada. ¿Sí? Pero hubo gente que aprovechó muy bien lo que fue el famoso año 2000, el famoso I2K, le decían, ¿no? El K, ¿sí? El Y por año en inglés, el 2 porque era el 2000 y K por los 3 ceros. Pero bueno, hubo gente que aprovechó el momento con actualizaciones y ese tipo de cosas. Bien, fíjense lo que dice: cuando sus padres tomaron partido por la vida y el deseo de reconstrucción y la felicidad dio lugar a una explosión de nacimiento. En los países centrales, gran parte del mundo estuvo de manera directa en la guerra, y el que no estuvo de manera directa en la Segunda Guerra Mundial lo sufrió, lo padeció. Digamos, había muchísimas restricciones desde todo punto de vista, fundamentalmente económicas y de alimentos, porque no había libertad para trasladar ni materiales ni mucho menos
alimentos. Y todo lo que había disponible en cada uno de los países centrales tenía que ver o estaba asignado a los esfuerzos de la guerra. Dice, la era de los baby boomers es también la era del consumo. Fíjense lo que pasa en esos países centrales, en las potencias, en lo que pasó a ser después países desarrollados. La mayoría de los hombres que estaban en los sistemas productivos, en las industrias, en todo lo que tiene que ver con las empresas públicas desde el punto de vista de la administración, ¿sí?, de cada país, de los distintos ministerios, y ese tipo de cosas se fueron a la guerra. ¿Quién ocupó ese lugar? La mujer. Alguien tenía que seguir haciendo, inclusive la parte productiva en las industrias, la parte manual, ¿sí? Hubo que calificar a lo que quedaba en los distintos países y la única persona que podía llegar a ocupar ese lugar fue la mujer. Y dice, la era del consumo y los medios masivos de comunicación. Uno empezó a tener acceso porque ya no se prohibía dar a conocer ciertas cosas de cada país que el enemigo podía llegar a tomar. Dice, es la era de la liberación femenina. No es casual eso, del acceso masivo de la mujer al empleo, porque fue una necesidad. Y es la primera generación con un porcentaje sustantivo de hogares de doble ingreso. Cuando el hombre vuelve, la mujer no es que dice, bueno, yo ahora me vuelvo a mi casa y me ocupo de mi familia, y el único que sigue trabajando es el hombre. De ninguna manera. La gran mayoría, no digo que no haya ocurrido, pero la gran mayoría, en los distintos lugares, la mujer no cede ese lugar que se lo ganó por derecho propio de haber hecho, digamos, una parte importante del esfuerzo de la guerra. Y entonces, el doble ingreso hace que la disponibilidad para gastar, ¿sí?, por eso el término baby boomer, ¿sí?, que gastan, había mucho mayor poder adquisitivo como para poder acceder a ciertos bienes. Y dentro de lo que estaba disponible, por ejemplo, las industrias automotrices que habían sido modificadas para servir digamos, a los recursos bélicos de los distintos países, vuelven a hacer su función original, a producir autos, empiezan a producir nuevas cocinas, aparecen los televisores, nuevas radios, empieza a evolucionar algo que, digamos, había quedado detenido en el tiempo para el ciudadano común y que ahora estaba disponible. De hecho, una de las mayores explosiones que se produce posterior a la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la explosión de la aviación comercial. Hacían los aviones cada vez más rápido y cada vez más grandes para tirar bombas, y cuando se terminó la guerra, que no había a quién tirarle bombas, ¿qué hacían con esos aviones? Bueno, buscaron la manera de darle una utilidad para seguir produciéndolo, y lo que hicieron fue sacarle todas las armas que tenía, compartimiento de bombas pasó a ser compartimiento de equipajes, y el resto fue ocupado, se le pusieron butacas y se desarrollaron las grandes aerolíneas del transporte aerocomercial. Y entonces explotó toda una nueva industria, ¿sí? Hubo trabajo para la mujer en la asistencia, para los pilotos, digamos, que estaban ahí disponibles, y eso fue dándole, digamos, una nueva utilidad a lo que había dejado la guerra. Y los sistemas de comunicación, digamos, si bien ya existía en algunos países, se hizo masivo el tema de los medios de comunicación a través de la radio y de la televisión. La característica, dice, el poder de compra neto anual, dice, de otras edades,
fundamentalmente los padres de nuestra generación, dice, tienen todas las cualidades para lograr un pasaje exitoso de la juventud a la mediana edad, ¿sí? Y para revolucionar al mismo tiempo todos los preconceptos sobre el volverse grande. Es distinta manera de acceder a lo que nosotros hoy conocemos como tercera edad cuando tenemos todas las necesidades satisfechas. El tiempo, digamos, fue un cambio generacional muy grande, por eso es que se marcan. Ustedes me van a decir como reflexión, sí, pero con el tiempo se deterioró, fundamentalmente en este tipo de países, primero que en otros países. Pero, por ejemplo, el sistema de salud no solamente se deteriora en estos países, como la República Argentina, o en esta parte del mundo, hablando de la República Argentina o nuestro principal socio comercial, que es Brasil, digamos que ya modificó su sistema de salud, sus leyes laborales, sino que también ocurre en los países centrales como Estados Unidos o de Europa. Digamos, la crisis nos alcanza primero a nosotros, pero a los otros también les llega un poco más tarde, ¿sí? El menor grado, como dice ahí, en la Argentina, en Brasil o en Bolivia, con distintos movimientos políticos que sin hacer ninguna valoración en particular al respecto, hubo distintos movimientos políticos que hicieron llegar también a esta parte del mundo esa diferencia entre lo que fue lo previo a la Segunda Guerra Mundial y después, y aquí también, digamos, con sus características particulares, también se puede hacer una diferencia con lo que es lo anterior con la aparición de los baby boomers, ¿sí? Algunos se deben acordar, por lo menos los de mi edad y los que de mediana edad, que andan ahí en los 30 años para arriba, de un humorista que hubo aquí, una persona que estaba en los medios, se llamaba Jorge Gimbur, y da ahí un ejemplo, este artículo que, vuelvo a insistir, yo lo saqué, lo extraje de unos medios de comunicación, digamos, son artículos de diario. Y entonces dice que siempre había sentido algo de envidia por la generación de los baby boomers de Estados Unidos, porque allá realmente se notó la diferencia de lo que fue el desarrollo de la guerra y lo posterior a la guerra, porque aparecieron autos nuevos, porque la gente viajaba, por el acceso que tenía con el tema, digamos, a todas las comodidades debido a ese doble estándar, digamos, que tenían desde el punto de vista de la duplicidad de ingresos y demás. Pero lo cierto es que después hace una reflexión, esos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente fue la generación que le tocó Vietnam, digamos. Y si no le hubiese tocado Vietnam, seguramente por el solo hecho de ser Estados Unidos y en el medio también les tocó Corea y todo lo demás, y si no le hubiese tocado alguna otra guerra. Lo cierto es que para ellos fue todo traumático y, digamos, distinto a lo que nos pudo haber pasado a nosotros. Nosotros tuvimos otros padecimientos como país. Dice, es la generación que produjo la gran revolución juvenil. De hecho, para aquellos que les interesa la música y demás, los grandes movimientos, como por ejemplo algunos que todavía están vigentes, como Rolling Stone o los Beatles, y ese tipo de cosas, los grandes movimientos de lo que fue el rock, tienen que ver con esta generación, con la generación de los baby boomers, ¿sí? Dice, la generación de la televisión y de la publicidad, dice, aquella que provocó el marketing, aparece la palabra marketing, y la publicidad apunta, dice, casi exclusivamente a los jóvenes, no está dirigida a la gente. Si ustedes ven propagandas por televisión, no van a ver propaganda dirigida, son muy pocas las que están dirigidas a personas mayores, o están dirigidas a personas chicas, digamos, adolescentes y jóvenes, digamos. Hay muy poca, el consumismo hace, el marketing hace que toda la publicidad por televisión, por todos los medios masivos de comunicación, sea dirigido a la parte esa, a los jóvenes. ¿Qué hora es?
¿3,5? Ah, 2,5. Bien. Dice, son la generación más grande en volumen que ha nacido en la historia de, dice nuestro vecino del norte, hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque se notó realmente el tema de lo que era la cantidad de nacimientos durante la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó después. Dice, en Estados Unidos dice, en los últimos años son, dice, en buena medida derivados del comportamiento de los baby boomers y sus necesidades. Cuando hay un gran consumismo es difícil bajarse de ese consumismo. Cuando se adquiere un nivel, un statu quo en la vida, es muy difícil bajarse de ese estado. A nosotros las buenas rachas nos duran muchísimo menos, ¿no? Como argentinos. Las características claves de la generación de baby boomer. Hay un gasto constante, uno cree que nunca se van a terminar algunas cosas. El crédito aparece como medio de hacerse de bienes y servicios, ¿sí? El gusto por los juguetes caros y muchas veces superfluos, ¿sí? Se dura poco las cosas. Vacaciones en lugares diferentes, con gran servicio, ¿sí? Siempre van a tratar digamos, de buscar cosas, de ir a lugares con amenidades, dice, y que los mantenga activos. Invierten en fondos de retiro, en bienes raíces, en planes médicos, ¿sí? Todo lo que apareció también en la República Argentina en ese aspecto. Dice, la juventud empieza a los 50, se estira, digamos, la vida media de las personas, digamos, y no es lo mismo llegar a los 70, la expectativa de vida crece, no es lo mismo llegar a los 60 o los 70 años, digamos, para la generación anterior que para los baby boomers. Digamos, la calidad de vida ha sido totalmente distinta para nosotros que para la generación anterior. Dice, los boomers son los beneficiarios del mayor traspaso de dinero de la historia moderna del mundo. ¿Por qué? Porque la generación anterior tenía un tratamiento, digamos, de lo que ganaba muy distinto a lo que tiene esta generación. La generación anterior lo acumulaba, lo ahorraba, lo volcaba en valores constantes desde el punto de vista de propiedades y ese tipo de cosas. Y aquí esta generación no tiene ningún problema de conservar tanto lo que la generación anterior había realizado y por ese motivo, digamos, lo gasta con mayor facilidad, dice. El tema de heredar propiedades y valores monetarios que en los siguientes 10 o 20 años van a acceder a el artículo ahí da una cifra que son 100.000 millones de dólares, digamos, es algo incalculable, ¿sí? Y si la forma directa dice, para venderle a la mitad de los mayores ingresos y menos efectivos disponibles de su clientela, dice, necesita hacerlo con los mensajes que la gente quiere escuchar, a menos que uno se crea, por supuesto, un adolescente, ¿no? Pero hay que hablarle a una persona de 55 años, de 60 años, o en el caso mío ya casi 60 años, de una manera distinta a lo que uno le hace con un adolescente. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Se ve mejor? ¿Se ve un poco mejor ahí? Sí, profe. Bueno, no, el tema es que como tengo toda la letra está en blanco, digamos, por eso le preguntaba si ahí oscurecimos un poco el fondo como para que se pueda notar. Bien. Llegamos ahí a mediados de la década del 70 y bueno, del 60, perdón, y todos los nacidos a partir del año 65 y hasta el 84, casi 20 años, en algunos lugares van a encontrar que duraron nada más que 10 años o 15 años esta generación X, porque fíjense lo que dice, todas las nacidas en los años 70, ¿sí? Hay algunos que lo ponen en los que vivieron su adolescencia en los años 80. Bien, que son los nacidos tal, como habíamos visto, posterior a los baby boomers. Bien, esto dice ahí fundamentalmente a dónde se comenzó a hacer esta diferenciación, siempre en los países centrales, que habían sufrido guerras y a donde se empiezan a dar ciertos movimientos culturales, en este caso concreto, el término dice que fue en 1964, por las características que tenían, muy distintas y cómo rompían las pautas a lo que estaban establecidas en las sociedades y las costumbres que tenían los baby boomers, en este caso en el Reino Unido, concretamente en Inglaterra, donde se han dado grandes movimientos culturales, fundamentalmente lo que hablábamos hoy de lo que tiene que ver con la música, ¿sí? Entonces aparecen algunas características que hoy en día, en su momento, escandalizaban y hoy en día es algo totalmente natural y que tiene que ver con no creer en Dios, digamos, no gustarle la reina, hablaban de Inglaterra, digamos, oponerse a lo que era la monarquía, el sistema de gobierno que teníamos. Fíjense lo que dice ahí, ¿no? Relaciones sexuales antes del matrimonio, se acuñó las relaciones prematrimoniales, ¿no? Se acuñó ese término durante tantos años, y bueno, el tema de no respetar a los padres. Tanto la generación anterior, los baby boomers, como esta, tiene una característica que sí comparte y es que abandonan la casa de los padres a temprana edad o tratan de irse cada vez más temprano. Gracias. ¿Sí? La edad a la que se separan de sus padres es cada vez más temprano, más corta. Dice alguien que habla en primera persona, esto está extraído de un artículo, dice, soy de la parte de la llamada generación X, dice, esa que tantos problemas ha dado por su inconformismo y decepción. La anterior, todo lo que consideraba que quería lo podía adquirir, y esta, digamos, que está a continuación de los baby boomers, tiene la característica de venir, digamos, con necesidades bastante satisfechas y empieza, digamos, a manera que nosotros tenemos de calificar, es como que se están quejando de lleno. Han tenido tanto que ya no saben qué hacer. Y es acá que en el mundo, y fundamentalmente en estos lugares donde se producen estos movimientos culturales, como veíamos ahí en Inglaterra, o en Estados Unidos, en Europa en general, aparece de manera masiva el consumo de las drogas, ¿sí? Que es una característica que se hace, digamos, muy notable en el mundo entero. Y por supuesto, sí, aparecen líderes, Kennedy, Luther King, Marx, dice Lenin, ahí nombran una cantidad de artistas y de políticos que tratan de
interpretar las necesidades que tiene el mundo. Ustedes tienen que pensar que en esta época estaba en su apogeo la división del mundo, digamos. Había la cultura occidental, por así decirlo, y cristiana, y estaba lo que existía del otro lado de la famosa cortina de hierro que dividía Europa exactamente por la mitad y que estaba bajo la órbita soviética, ¿no? Que hablaba de otro sistema de gobierno que era el comunismo. Dice, bien, toda esta gente que está aquí termina oponiéndose a esos distintos sistemas, fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con el comunismo, que posteriormente, 20 años después, termina cayendo lo que se llamó el muro de Berlín. Bien, dice, para lo que nos toca aquí en la República Argentina, los que éramos adolescentes y estábamos dejando la adolescencia, escuchábamos hablar a nuestros padres de equipos de fútbol como la máquina de River. En 1974, en el Mundial de Fútbol de Alemania, aparece la naranja mecánica, posteriormente aparece Maradona, los grandes boxeadores, y todo eso se va a ir cayendo y, digamos, hace que de ese punto de vista sea una generación que duró poco tiempo, pero que se vio frustrada en muchos aspectos. Posterior a esa generación X, que ya le digo, fue ahí entre, fundamentalmente, nacidos entre el año 64 en adelante, pero fundamentalmente en la década del 70, y que desarrolló su adolescencia y su juventud en los años 80, vino la denominada generación Y. A partir de 1980 es cuando se produce en el mundo el boom de las comunicaciones desde el punto de vista del acceso a la información a través de lo que se desarrolló Internet, que empezó siendo una cadena o una manera de, digamos, obtener información para un sistema de defensa en Estados Unidos, que después se hizo público, digamos, para acceso de todos, y hoy todos estamos en Internet, podemos googlear lo que quisiéramos y poder acceder a la información en el mismo momento que se produce, digamos, tenemos acceso. Todo esto empieza a hacer una explosión, digamos, de manera casi desmedida, a partir de la década del 80. ¿Con qué? Con el desarrollo de los equipos informáticos, ¿sí? Que en lugar de estar en centros universitarios, en centros de cómputo, al cual tenía acceso una limitada cantidad de gente, pasó a estar en los hogares, ¿sí? Se hizo masiva, digamos, la distribución de los equipos informáticos, todavía no conectados a una red, pero, digamos, podíamos hacer uso de esa tecnología. Bien, esta generación, dice, se distingue por una actitud desafiante y retadora. Fíjense, dice, lo cuestionan todo, no quieren leer y sus destrezas de escritura son pésimas. Es algo que nos acompaña hasta nuestros días, digamos, es la característica fundamental. Hace poco tiempo, o hace algunos años, a esta generación Y, ¿sí? Entre los que nacieron entre el año 81 y el año 2000. O sea, estamos hablando de gente que tiene como máximo 37 años y de acuerdo a eso, como mínimo 17 años. Esa es la banda, digamos, de edad, esos 20 años es la banda de edad que tenemos. Y si nosotros nos ponemos a ver, es lo que en este momento o está ingresando o a punto de ingresar a la universidad, o los que están cursando o los que se han graduado recientemente, ¿sí? Estamos hablando de, digamos, las personas que tengan 37 años, es posible que haya entre 15 y 17 años que se hayan
se hayan retirado de la universidad, ¿sí? Así que es gente que está haciendo usufructo de nuestras casas de estudio. Es a los que en el caso mío tenemos que darle clase, y para los no docentes, en los distintos lugares donde cada uno de nosotros desempeña sus tareas, es a quien tenemos que atender, en alumnado, ¿sí? En la mesa de entrada, en los distintos departamentos. Aquí está nuestra generación. Y de hecho ya hay graduados, ya hay gente de esta generación que está dando clase, o que tiene algún cargo dentro de la universidad, digamos, en alguno de los departamentos, o en alguna de las áreas, o en alguna de las direcciones, ¿sí? Pero fundamentalmente están de los dos lados del mostrador desde el punto de vista siguiente, tanto como alumnos, como personas, digamos, personal no docente o docente de nuestras universidades. Los padres de esta generación son los hijos de los baby boomers, es decir, la generación X. Dice, esta generación, dice, se distingue por adaptarse mejor a los cánones que impone la sociedad y se ajusta a las reglas de juego de sus padres, los baby boomers, hablando de la generación X. Es por esto que surgen encontronazos entre maestros y padres que son más diplomáticos, pertenecientes a la generación X, con los hijos y estudiantes más independientes de la generación Y. Miren la primera característica que dice ahí: la generación Y no pide permiso, informa. Me pasa con los alumnos, me voy, hola. Algunos alumnos, y esto no es que me falten el respeto, algunos me tutean, otros me tratan de usted, otros me llaman por el nombre, y algunos que han aprendido mi apodo y me llaman por mi apodo. Pero ninguno es la manera en que ellos expresan el respeto. Hay que entenderlos, ¿sí? No todos son iguales, pero en general es así, ¿sí? Hay que adaptarse a eso, con eso convivimos, y es la manera que vuelvo a insistir. Ellos expresan el respeto de esa manera. Pero, fíjense, no pide permiso, informa. Miren lo que hace. La generación X, la anterior, los setentistas, los que fueron adolescentes y jóvenes en los años 80, se tatuaban. Y para acceder a los puestos de trabajo, miren, bueno, mi generación, ir a hacer lo que en su momento existía, que era el servicio militar, y ir con un tatuaje, era complicado afrontar ese momento, aparecer con un tatuaje en el servicio militar. Y la generación X que nos siguió a nosotros, también, por ejemplo, para acceder a un puesto de trabajo, buscaban la formalidad. Cuando nosotros éramos estudiantes, veníamos de vaquero, de zapatilla, y como podíamos. Los docentes, muchos venían de saco y corbata, verano e invierno. Ya la generación, fines de la generación X, ya empezaron a aparecer un poco más con bermuda y ese tipo de cosas. Hoy los docentes tenemos un poco más de informalidad en la vestimenta, pero los chicos vienen de ojota, de short, entran con el mate. A nosotros no se nos hubiese ocurrido ese tipo de cosas. Nunca lo consultamos, directamente no se nos hubiese ocurrido. Pero todas esas son características de la generación Y. Y cuando nuestros graduados que pertenecen a esta generación, que tienen tatuaje, de ninguna manera se lo tapan cuando van a hacer una consulta laboral. En ese aspecto son auténticos, ¿sí? Son auténticos. Y para el caso, como dice ahí, en que a alguien se le ocurre hacer algún cuestionamiento por eso, sufren las consecuencias. ¿Quién? ¿La generación Y? No. Quien hace el cuestionamiento, ¿sí? No, de ninguna manera aprueban o aceptan ser discriminados por ejemplo, un tatuaje. Por ejemplo, un tatuaje o por la vestimenta. Fíjense, tanto para nosotros, digamos la baby boomer o la generación X, dice, era importante por eso defender los ideales hasta el final, por eso ahí aparecen como ídolos toda gente que tuvo muerte violenta, como Kennedy, Luther King, todos esos líderes, digamos, que trataban de interpretar
las necesidades de sus sociedades y de llevarlas adelante y de producir los cambios necesarios. En cambio, esta generación Y no es que no tenga grupo, que no pertenezca a grupos, pero su desarrollo, su éxito, no tiene nada que ver con los grupos. Pasa a ser exclusivamente individual. Y esto se los cuento como experiencia que tengo de siempre decir, trabaje, de hecho acabo de decirle que los trabajos prácticos que vamos a hacer para aprobar esta materia lo tiene que hacer cada regional en grupos, ¿sí? Independientemente del número de personas que lo integren. Siempre trabajar de manera agrupada. La característica fundamental de la generación Y es que el grupo no es tan importante, ¿sí? Sino el desempeño individual de cada persona. Dice, para los Y los ideales no son importantes, son individualistas y se preocupan más por el dinero. Es la experiencia laboral que yo tengo, digamos, de haber manejado grupos a donde estaban todas las edades, pero cuando hacía las entrevistas laborales, que me tocó durante un tiempo importante hacer entrevistas laborales a los nuevos ingresos, las preguntas, digamos, en 10 años variaron terriblemente entre las consultas, después que nosotros le presentábamos qué tipo de trabajo que tenían que hacer, lo interrogábamos. Bueno, las preguntas que hacía cada individuo eran totalmente distintas a lo que, digamos, hacían 10 años antes. Y lo que dice más por el dinero, porque la pregunta fundamental que hacían eran ¿cuánto iban a ganar? ¿Cuánto iban a ganar? Créanme, por lo menos yo lo confieso, a mí nunca se me ocurrió cuando fui a las entrevistas laborales preguntar cuánto iba a ganar. Eso es lo primero que preguntaban. Y aparte de preguntar cuánto iban a ganar, ¿en cuánto tiempo iban a acceder a ciertos beneficios? Los beneficios son fundamentales. ¿Cuántos días de licencia? Digamos, no aceptan el hecho de, fundamentalmente, de decir, bueno, como ingresante los primeros años, 5 años, 10 años, tenés tantos días de licencia, después de eso tenés... ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Dice, nosotros los adultos no entendemos... ¿Sí? Acá Venado Tuerto. Sí. Justo le iba a comentar eso, que nosotras también notamos eso, que el alumno siempre está apurado, que quiere las cosas ya, y en cuanto al ambiente laboral pasa eso, quieren ganar mucho, trabajar pocas horas, y bueno, y todo ya, tiene que ser todo ya. Entonces, usted lo que está diciendo, nosotros lo compartimos también eso, que pasa hoy en la actualidad eso, quieren ganar mucha plata, trabajar poco y bueno, qué sé yo, nosotros venimos de otra manera, criado, como dice usted, de otra generación y por ahí no lo compartimos a eso, pero creo que también uno tiene que, todo con respeto, es como decía usted antes, no piden permiso, se levantan, se van, yo creo que el respeto es lo esencial. El permiso, el gracias, el buenas tardes, eso por más generaciones que pasen, creo que es lo esencial también. Yo acabo de ir a buscar, que tenía guardado ahí, el celular. Y lo efímero, el tiempo que, digamos, esperan de respuesta a su requerimiento, tiene que ver con todo lo que lo rodea. Y hay algo más efímero que los modelos de estos celulares. Cuando lo vamos a adquirir, ya es viejo. Y es con la realidad con la que viven. Hace unos años me tocó ir a dar una charla porque cumplió un aniversario en la escuela donde yo había hecho toda mi secundaria, el colegio donde yo había hecho mi secundaria, y entonces estaban los chicos del último año que fundamentalmente se estaban preparando, la charla iba dirigida a que iban a venir a la universidad. Dice, ¿qué le pide la universidad a cada uno de nosotros? Entonces yo le hacía esta diferenciación. En mi época nos anotábamos a principio de año en la biblioteca para sacar 1 o 2 ejemplares que había de cada materia. ¿Para qué? Porque tampoco había muchas fotocopiadoras en las distintas
De hecho, la universidad no tenía una fotocopiadora. Los apuntes eran hechos a mano de otra materia, de otra manera en cada materia. Pero sacar fotocopia era complicado porque no había tantas fotocopiadoras y había que llevárselo un fin de semana para fotocopiar y sacar apunte. Hoy en día toman esto, apretan una tecla y le sale el artículo que nosotros le estamos pidiendo del libro que nosotros le estamos pidiendo. Y si está en otro idioma, no hay ningún problema porque hay traductores disponibles al alcance de todos. Eso tiene que ver con lo efímero. Le es tan sencillo acceder a ciertas y determinadas cosas que lo consideran a todo de la misma manera. ¿Cuánto puede llegar a llevarme un certificado de materias aprobadas? Bueno, lo solicitamos hoy, lo tenemos la semana que viene. De hecho, cuando vienen a rendir, ¿para cuándo va a estar la nota? O sea, tiene que ser todo inmediato, todo inmediato. Fíjense, el poder viene del acceso continuo que ellos tienen a la información y el conocimiento, que era lo que nosotros teníamos dificultades para ese tipo de cosas, o nos costaba muchísimo más. La tecnología, internet, el cable. Hay gente que no concibe la vida sin, lo primero que hacen es levantarse y encender el celular, ¿sí? Están conectados las 24 horas y el mundo está conectado las 24 horas, dice, está todo globalizado. Dice, eso da un poder a los jóvenes hoy en día que en nuestra época, en nuestras generaciones, la X y la que particularmente yo pertenezco, la Baby Boomer, no existía, ¿sí? Y esa facilidad que tienen ellos para algunas cosas los hace que parece poca paciencia. Fíjense, alguien de 15 años sabe muchas más cosas que mi generación, yo tengo 58 años, sabíamos cuando teníamos 30 años, ¿sí? Para nosotros era complicado. Nosotros crecimos sin educación sexual y hoy dejó de ser una pelea, dejó de ser una discusión dar educación sexual en la escuela primaria y en la escuela secundaria, ¿sí? Sobre la salud, sobre cualquier tema que sea necesario para la educación de las personas, ya prácticamente hay debates que se han agotado, ¿sí? Se han agotado, ya están implementados eso. De todas formas, tienen acceso a todo lo que necesita. La generación Y, dice, está en posición de retar en el sentido de enfrentarnos, ¿sí? Y llevar la vara más lejos de la que nuestras generaciones la llevaron, ¿sí? Solicitan cada vez más cosas. No por indisciplina, dice, sino porque se han criado con un conocimiento que le da poder. Uno los ve en la calidad de los trabajos prácticos, que nosotros, particularmente a mí me toca con los alumnos. Cómo ha ido creciendo. Yo hace unos años que estoy aquí, desde el año 2005, cómo ha ido creciendo, ¿sí? Y lo único que discutimos es sobre la profundidad de los conocimientos, de la información vertida, pero después, digamos, tienen acceso a todo. Los adultos tenemos básicamente dos opciones. O nos enfrentamos o negociamos. Enfrentarnos no nos lleva a nada. Y para negociar tenemos que ser astutos, inteligentes, porque ellos son muy inteligentes. Aunque parezca que no demuestran interés, ¿sí? Accionan sobre lo que realmente tienen interés. Tienen muchísimo más conocimiento que nosotros en muchas cosas, vuelvo a insistir, y tenemos que reconocer que esta generación desarrolla más el lado derecho del hemisferio, ¿sí? Se desarrolla más del lado creativo. El izquierdo va sobre la parte lógica, y a nosotros
¿Cómo nos desarrollaban? ¿Cómo nos educaban? La educación estaba basada en el desarrollo del hemisferio izquierdo. Entonces, para eso, ¿qué teníamos que hacer? Leer. Háganlo leer. Yo dejé de hacerlo como docente, de hacerlos leer. Es una falta que van a tener. Ya lo tienen incorporado, es innato. Hacerlos leer es algo muy difícil. Yo no sé cómo hacen para estudiar, sinceramente. Hacerlos leer de corrido es bien complicado. Y es que no saben ni interpretar un texto, profesor. Es que yo no Eso sé cómo ni hacen hablar para todavía. estudiar, Yo tengo un hijo adolescente que está en el secundario y me doy cuenta no sabe interpretar un texto. Y resumir, bueno, también igual. Bueno, nosotros teníamos cuando yo iba a la escuela primaria teníamos lectura y comprensión de texto. Y cuando yo compré una computadora para que mis hijos hagan algunas cosas, ahí ellos me enseñaron cómo, sobre los artículos, hacer los resúmenes. Los resúmenes largos, los resúmenes cortos. Era cuestión de saber manejar o de tener instalado un software, que de hecho venía ya incorporado cuando uno compraba la computadora. Pero fíjense, desarrollar uno u otro hemisferio tiene que ver, digamos, con una educación totalmente distinta. Fíjese, hoy en día la educación sigue estimulando el lado izquierdo, porque los cambios en la educación se dan más tarde o más lento de lo que en realidad la sociedad necesita. Y ahí está el choque. No podemos utilizar métodos antiguos para educar chicos que desarrollan, digamos, sus conocimientos de otra manera o tienen un acceso a los conocimientos de otra manera. Pero hay una manera de hacerlo. Acá hay un ejemplo, un pequeño ejemplo, de cómo estimular, digamos, los dos hemisferios. Fíjense, esto es un ejemplo que presentaron, digamos, con los deportes en Estados Unidos. Lo hacían mirar un partido de televisión y le hacían que lleven ciertas y determinadas momentos del juego que tienen que ver, por ejemplo, anotar cuántas veces un equipo va a tirar un tiro libre, ¿sí? Cuántas veces los jugadores encestan, ¿sí? Cuántas veces fallan, y mediante eso, una vez que lo anotan después, ¿sí? Eso tiene que ver con una parte de la preparación, y si cuando llegan al día siguiente se les da a trabajar con toda la parte que tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Lo hacemos hacer la parte de estadística, que apliquen la parte lógica que tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Dice, más allá, dice, las de las partes de las obligatorias excepciones, acostumbrado a la inmediatez de Internet, ¿sí? Lo que estábamos hablando, ¿sí? A lo vertiginoso de los cambios, a vivir el hoy, asuman mucho más inquietos y más dispuestos que sus antecesores, los X y los baby boomers, a cambiar de empleo. Se aburren muy fácilmente. Hay características fundamentales. Miren, en las industrias, en las empresas, hay una cosa que se toma como regla. El ingreso se produce de una manera distinta a la que era en nuestra época. ¿Qué currículum pueden llegar a presentar? Muy poco. Pero más allá de eso, los hacen ingresar dándole una capacitación y haciéndolo tratar, digamos, de que se compenetren con las políticas de la empresa. Pero aún así, se les trata de dar, digamos, de incorporar a la empresa y dar trabajos que, digamos, lo que fundamentalmente se tiene en cuenta es que haya más libertad, menos reglas, más flexibilidad, dice. ¿Para qué? Para que ellos participen y que la medición de su desempeño sea por objetivo. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo,
no se les da trabajo que superen su periodo de vacaciones. En el sentido, no me expresé correctamente. Todos los trabajos que se le dan lo tienen que entregar antes que comiencen su periodo de vacaciones. ¿Por qué? Por la sencilla razón que es posible que muchos no vuelvan de su periodo de vacaciones. Con lo cual, toda la preparación, el programa de jóvenes graduados, todo queda en la nada. ¿Por qué? Porque decidieron irse de vacaciones a un lugar y cambiar su lugar de vacaciones y se van para aprender o mejorar el idioma o para tener otra experiencia, dejan de tener un trabajo para el que están siendo preparados, para lo que han estudiado y todo lo demás, y van a una actividad totalmente distinta. Por ejemplo, para aquellos que son graduados de nuestras casas de estudio, graduados de ingeniería, se van a seguir después de un periodo de vacaciones con gente que conocen y trabajan como cocineros, ayudantes de cocina. Miren, hay países como Nueva Zelanda que hay una infinidad de chicos, de jóvenes que están digamos, de esta parte del mundo, argentinos, uruguayos, brasileros, que van siguiendo las cosechas. Quisiera ver si lo podrían hacer acá, pero bueno, allá le pagan de otra manera, ¿sí? Y están ahí un tiempo viviendo, conocen, y por la cercanía de los países, dice, bueno, en 2 años hicimos 20 países, 10 países, y ese tipo de cosas, ¿sí? Hay que tratar de buscar, como dice ahí al final, dice una relación más paternal, ¿sí? Más que de jefe-empleado, ¿sí? Dice, actitud en el trabajo, equilibrio laboral y personal. No desean renunciar a otras actividades, afecciones, aunque trabajen. El deporte, la música, la familia, los amigos y el voluntariado. Desarrollo profesional. Quiere desempeñar una tarea por objetivo y saber cómo y cuándo. Si lo desean, pueden escalar y ascender puestos en la empresa. Tocado ser testigo, decir, bueno, tenemos que reemplazar a una persona de 40 años de servicio en una empresa con una gran profesional, con una gran especialización. Entonces se hace la publicación y aparece un graduado reciente. No tiene ningún miramiento. En mi generación, si nos hubiese ocurrido presentarnos a un trabajo de esa característica sin experiencia. Porque dice, con experiencia comprobable. Un graduado reciente se presenta sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. No hay nada que lo intimide. Salarios ligados a objetivos. No están dispuestos a ser medidos por el mismo rasero, digamos, por la misma vara que el resto de sus compañeros. Son especiales. Son especiales. Y a nosotros, cuando éramos chicos, nuestras madres, en general, siempre alguien nos hizo sentir especial. Bueno, ellos se creen más especiales todavía. Esto realmente se la creyeron. Esta generación realmente lo toma como un hecho cierto. Son especiales, ¿sí? Que no es lo mismo que ser mejores que. Pero fíjense, no quieren ser medidos, son individualistas. A mí no me miden igual que al grupo, ¿sí? A pesar de que pertenezcan a la misma generación. Exigen que su salario se adecue al desempeño de su tarea y recompense su trabajo y su información. Reclaman mayores beneficios que el resto. Dice, la instrucción forma parte del estado vital de estos jóvenes y no quieren renunciar a ella. Les gusta viajar y desenvolverse en un buen ambiente de trabajo. Es fundamental el ambiente de trabajo. Claro, es lo que tienen como respaldo. Una característica fundamental de esta generación, que es la generación que más tiempo tarda en desprenderse de los padres. Y entonces tienen un respaldo. Y cuando dejan un trabajo y se van de vacaciones siguiendo una moda, una idea, especializar un idioma, un deporte,
lo que sea, y cuando se le acaban los recursos tienen a quién llamar. Porque pertenecen, en general tienen un respaldo familiar donde, como veíamos ahí en la característica de los baby boomers, y también se mantuvo después con la generación X, hay doble ingreso en la familia. Y a los que vienen a la universidad, hay muchísima más gente que, por ejemplo, en mi generación, que los padres ya también tienen una educación distinta, digamos, una educación superior, terciaria, en muchos casos universitaria. Y entonces son hijos de profesionales, ¿sí? O de personas que tienen un nivel económico que le permite hacer ese tipo de cosas, ¿sí? El desarrollo profesional tiene que ver con eso. Quieren desempeñar una tarea por objetivo y saber cómo y cuándo, si lo desean, pueden escalar y ascender. Salario ligado a los objetivos, y la formación tiene que ver con que quieren viajar. Una gran cantidad de gente, yo veo que mis alumnos me preguntan muchas veces, ¿qué me recomienda, qué curso me recomienda hacer o poder ir haciendo? No le voy a decir, en mi época me decían, no, estudia computación. Eso no se le puede decir, tienen conocimiento incorporado que les sobra. Entonces yo les recomiendo, o hasta hace un tiempo les recomendaba idioma. Y resulta que ahora un altísimo porcentaje, un 60% ya son bilingües. Ya son bilingües. Entonces, eso les da un poder, ¿sí? Miren, mayor del que teníamos nosotros. Pero el tema es cómo motivarlos, porque no es que no requieran ser guiados. Lo que pasa es que no respetan la antigüedad, respetan la capacidad. Entonces muchos de ustedes, por ejemplo, por decir algún lugar, en el departamento alumnado, comparten, digamos, tareas con esta generación. Y el tema está en que se aburren fácilmente, les cuesta muchísimo menos hacer algunas cosas, y entonces dice, la generación Y rinde más en su entorno creativo donde el pensamiento independiente es valorado, darle un trabajo individual, no tanto en grupo, que el trabajo de él forme parte del grupo. Ejercer el liderazgo con este tipo de personas se hace un poquito más dificultoso, pero una vez que lo entienden, que lo aceptan, no reniegan de ello. Y tiene que ver con tratar de hacerles entender que no le va a servir que sean el mejor del grupo, sino que su desempeño, su actitud, haga que el grupo sea el mejor. Y esa es la parte que el líder tiene que llevar adelante. Vuelvo a insistir, no respetan antigüedad, respetan capacidades. Pero no es que, porque renieguen, no es que no necesiten liderazgo o alguien que le diga lo que tienen que hacer. Dice, para los chicos de la era del Internet, el desafío forma parte del éxito. El conformismo no entra en su escala de valores y conviene apelar a todo su sentido, interesarlos y entenderlo, crear un entorno de trabajo variado y con objetivos. Quieren que ese líder, quien está a cargo de ellos, sea comprometido y justo. Y hay una cosa fundamental en todo esto. Siempre decirle la verdad, porque tienen acceso a ello muy rápidamente. Es muy difícil ocultarle la verdad, casi que imposible. Entonces, la verdad tiene que ver con, desde mi punto de vista, de marcarles la realidad. Marcarles la realidad. Dice, para conseguir su apoyo conviene explicar el porqué de cada decisión adoptada y recordarle cuáles son los beneficios de incorporarse a ese grupo. Yo vengo de la generación en que me decían, hace esto, y a mí ni se me ocurría preguntar por qué. Y si preguntaba por qué, me decían porque yo te dije, porque yo te digo. No pensé, hacer lo que yo digo.
no pienses nada, haz lo que yo te digo. Nada más. Hoy eso es imposible. El porque sí no existe. ¿Sí? Los ingleses tienen el just because, porque sí. Para ellos no existe. El porque sí no. Y esta generación es también la llamada millennial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cambio, todo lo que viene de el cambio del milenio, ¿sí? Son parte de la generación más incomprendida de la historia, ¿sí? Y más interesante, por cierto. El tema de la depresión, baja autoestima, y es lo que ocurre. Las noticias que vemos de pronto de cómo son afectados los chicos por algunas modas. Miren, acá aparece alguien que lo pueden googlear, Simone Sinek, especialista en marketing internacional y, ¿cómo es que dice? Hay otra frase, dice, speaker internacional. Es un hablador sobre este tipo de generaciones y hace un análisis y es muy crítico. De hecho, él escapa a esta generación por muy poco. De hecho, él escapa a esta generación por muy poco. Pero fíjense, él es muy crítico y dice, todo tiene que ver con el contexto y la forma en que fueron criados, ¿sí? Pero hay alguien que se opone y ahora vamos a ver un par de controversias que se dan. Dice, estos los millennials, algunas pueden llegar a encontrar centennial también, que son un grupo que nació desde el año 84 en adelante, se los acusa de creerse merecedores de ser narcisistas, egoístas, sin objetivos y vagos. Estos días aparecen infinidad de artículos, o casi todos los días en los diarios, no de soporte en papel, yo leo los diarios ya por internet, aparecen artículos sobre el hecho de que al tener ya los primeros o los más grandes, haber pasado los 35 años, casi que se tienen que estar haciendo cargo del mundo, ¿sí? O de las empresas. Hay muchísimos que están a cargo de grandes empresas y entonces tienen que tener un desempeño acorde. Pero fíjense, dice, son sin objetivo. Es la visión del Sinek durante una charla, ¿no? La mayoría de los millennials creció bajo la estrategia de crianzas que fallaron. Les dijeron que eran especiales. A todos nos dijeron que éramos especiales, pero les dijeron que podían conseguir todo lo que quisieran en la vida con solo quererlo. Pero es por la base que había anterior, por lo que lograron las generaciones anteriores. Así como los baby boomers podíamos gastar porque los que habían acumulado eran nuestros padres, la generación X siguió gastando lo que acumuló el baby boomer o no gastó el baby boomer, ¿sí? Miren, yo me acuerdo, y siempre lo doy como ejemplo a esto, pero nada más que como eso para que se note la diferencia. Yo tengo un hijo que en su primer trabajo estaba muy entusiasmado, como yo, con mi primer trabajo después de haberme graduado. Y entonces mi medio de transporte fue un colectivo. Me fui en colectivo y temprano. No era cuestión de llegar tarde. Bueno, mi hijo tuvo la suerte de entrar en un programa de jóvenes graduados de una empresa y su medio de transporte hacia esa empresa, que lo llevó a un curso de ingreso, fue en avión. Yo arranqué acá
él arrancó por acá arriba, y es lo que les pasa, trayéndolo al ejemplo de cada uno, para los que dijeron que tienen hijos adolescentes recién, que aportaron eso, es qué le damos de soporte para que ellos arranquen, y cuál era el soporte que teníamos nosotros, que nos pudieron dar a nosotros en su momento. Y entonces cuando yo le decía recién, a todos nos dijeron cuando éramos chicos que éramos especiales, esto realmente se la creyeron. Y es algo que no negocian. Es algo que no negocian. Llegar a lo que quieren es solo cuestión de pedirlo, y ellos lo incorporaron. Hay alguien que es crítico y hay alguien que los defiende. Dice, tenemos que entender que si estos chicos y chicas son como son, no es otra cosa que el resultado de su propia creación, de nuestra creación. O sea, como si fuesen unos Frankenstein, ¿no? ¿Sí? Pero con barba y chupines, dice. Para Fernández, que es argentino, tiene muchos artículos en el Diario de la Nación, en el canal del Diario de la Nación, dice, no fueron creados en una isla, sino por nosotros, la generación anterior. Somos los que le dijimos que eran especiales. Pero ¿acaso no se nos dijo, y cada madre no nos dijo a nosotros que éramos especiales en nuestro tiempo? Sí, por supuesto, pero vuelvo a insistir, esto se la creyeron. Por otra parte, el otro dice, este grupo de personas se gradúa, consigue un trabajo y en un instante se da cuenta de que ya no es especial. La realidad los enfrentan con todas las falencias que tienen. No están las madres ahí para conseguir todo lo que quieran, lo tienen que hacer demostrando su capacidad. ¿Sí? La imagen que tienen de sí mismos se rompe y así que hay una generación entera que cree que con una autoestima más baja que en las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque se deprimen fácil, porque hay cosas que no se alcanzan tan fácilmente como creen ellos. ¿Sí? No es cuestión de tocar una tecla del celular o de la computadora como para acceder a lo que quieren. Dice, me gustaría que la sociedad y sus padres hubiesen hecho un mejor trabajo, pero no lo hicieron. Dice, cuando entran en nuestras empresas, nosotros tenemos que hacernos cargo. Por eso existen los programas de formación. No ingresan directamente al mercado laboral, fundamentalmente cuando son graduados, máximo cuando son graduados. Hay que darle una formación adicional. Hay empresas que llevan a los padres, ¿sí? Para mostrarle el lugar de trabajo de los hijos, cosas que en nuestra generación era lo menos importante. Lo importante era conseguir el trabajo. Y quienes estamos a cargo tenemos que encontrar la forma de aumentar esa autoestima, hacer esfuerzos extras para enseñarle habilidades sociales que perdieron. Y hay otra gente que dice que por esta generación lo que tenemos es envidia. Dice, el tema es que, dice, se juntaron, dice, las generaciones anteriores, tanto como para creer que se debe estar en un volcán inactivo del Caribe, ¿sí? Y decidieron que no iban a comer cualquier cosa que comieron sus padres. Exigen un tipo de alimentación totalmente distinta a la que teníamos acceso nosotros y por eso no se va a pagar el derecho de piso. Y por eso es que en este último término nos molesta. No es que solo uno no lo quiera hacer, sino que ninguno lo va a hacer. Creen que es inútil, lo mismo que creíamos nosotros, pero con la diferencia que nosotros no teníamos la valentía de decirlo. Estos dicen, no, no quiero, no estoy de acuerdo. Y ahí se terminó la discusión. Ahí se terminó la discusión. Mirá, esto es lo que hay. Si te gusta bien y si no también. Para ellos la discusión se terminó ahí. No quiero. Por eso es que hay que negociar. No llegar a un punto de no retorno. Si los millennials no fueron preparados para el mundo laboral, que les cuesta entender que no son especiales. Bien, es una opinión, ¿sí?
y habla de cuando trabajó en algunos lugares, ¿no? Dice, en resumen, generalizarlo siempre es incómodo, ¿sí? Siempre requiere menos esfuerzo decir. Cuando, por ejemplo, uno se refiere a las mujeres, las rubias son tontas, los italianos son gritones, los viejos no entienden nada por nosotros, los milenios son todas unos papalos. Pero lo mejor es cierto, pero hay milenios tontos, pero no más, ni menos que lo que había en la generación X o en la generación Baby Boom, ni lo que va a haber en la generación Z. Ahí estamos viendo a don Simón Sinek durante una charla, lo pueden ver, es una fotografía de una disertación que hizo en el mes de enero de este año, es bastante actual, es una persona que escape mucho a lo que es la generación Z Y o millennial que él tanto critica. Pero lo cierto es que en este momento, para los que estamos trabajando en las distintas regionales de esta universidad, en los distintos lugares, tanto como docente como no docente, que va dirigida esta tecnicatura, es con lo que nos tenemos que relacionar todos los días, que son nuestros alumnos, ¿sí? El problema, o por lo menos en todos los años que yo tengo como docente, nunca tuve ningún inconveniente con los no docentes, todo lo contrario, siempre he tenido la comprensión que me ha llevado a solucionar todo y a facilitar mi desempeño de docente en esta casa. Entender a las nuevas generaciones es fundamental. Tanto los baby boomers, aquellos que nacimos después de 1946 y hasta 1964, los que nacieron hasta la década del 70 y los que nacieron posteriormente, todos convivimos en estas casas de estudio. Y conocer cuáles son nuestras características y que hay una manera, ¿sí?, de llevarnos bien, lo único que hay que hacer es encontrarla y aceptar de que no es que alguno tiene que ser el mejor, sino que entre todos hacer mejor esta universidad en nuestra función. Y tener ese conocimiento de cómo somos cada uno, cuáles son nuestras características, consideramos que era importante, por eso nos tomamos esta primera clase para dar las características de las distintas generaciones. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo entendido y bueno, estamos de acuerdo en muchas cosas que usted fue diciendo y bueno, es como dice usted, ¿no? Si bien cada generación tiene lo suyo, hay que convivir entre todos y aceptarnos y como vuelvo a repetir como anteriormente, siempre con respeto, que es lo esencial. Es correcto. Bien, entonces, para ir cerrando esta primera clase, quiero recordarles lo que dije al principio. ¿Cómo vamos a aprobar la materia? La materia la vamos a aprobar durante el tiempo de cursado. ¿Cómo? Haciendo algunos trabajos prácticos, ¿sí?, que básicamente va a tratarse de la información que está disponible en cada una de las regionales, ¿sí? Por ejemplo, quienes están accediendo a este curso en este momento, en esta materia, las distintas, por sexo, por edad, digamos, y por favor, dentro de lo que sean no docentes, requieran la información, ¿sí?, en el área correspondiente para ver cuántos empleados, cuántos no docentes hay en cada uno de sus lugares, ¿sí?, y fundamentalmente cómo están distribuidos por edad. Ese es el primer trabajo que tienen para hacer. Lo preparan, va a tener que tener la presentación, me lo van a enviar a mí por correo electrónico, después le vamos a decir a dónde lo tienen que mandar, pero va a tener que tener, digamos, en cada página el membrete de cada regional, ¿sí? Y al pie de página quiénes son los integrantes de cada grupo. ¿Está claro? Sí, perfecto. Bien,
Si no hay alguna consulta, nos vemos. Una consulta más, profesor. Sí, ¿El adelante. trabajo práctico lo tienen que mandar uno de cada regional o todos los integrantes? No, uno por cada regional. Perfecto. Uno por cada regional. Sí, señor. Profe, el trabajo en sí consiste en ver la cantidad de no docentes que tenemos en cada una de las regionales y en qué áreas se desempeñan y cuál es su desempeño en esa área. No, distribuido por edad. Eso va a ser ya que digamos, para el próximo trabajo práctico seguramente va a tener que ver con eso, en dónde desempeñamos nuestras funciones. O sea, Pero lo que por tenemos ahora, es... exclusivamente cuántos son en cada regional los no docentes y cuál es la distribución de edad. O sea, la edad de cada uno y después sacar un promedio, sacamos Un promedio. Supónganse que sean 10 personas, vamos a dar algo hipotético, y 10 personas, bueno, hay 3 que están entre los 20 y los 30 años, otros tanto entre los 30 y los 40 y el resto por encima de los 40 o de los 50. ¿Sí? Hagan una distribución de edades de ese tipo. Es un informe. Pero, vuelvo a insistir, membrete de cada regional y al pie... ¿Cómo? Si están dentro de X, si están dentro de Y, o sea, lo agrupamos en qué rango están. No. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero básicamente, digamos, algo así como una distribución de edad. Si lo quieren hacer por generaciones, mucho mejor. Ok, gracias. ¿Listo? Y creo que sí. Una última pregunta, Señor. profe. La edad, ¿sabe la edad de Cine? Yo pienso de que él está en los 40 años, tiene un poquito teñido el pelo, sí. Sí, Pero aquí está ahí. mi compañero me acota 44 años, porque Sí, digo sí, él, después- habla sea, de una posición Él más está joven. a 7 años de la generación que critica. Exacto, a eso era lo que me quería referir. La generación Y o millennial, digamos, el tope está en los 37 años. Y él tiene 44, bueno, está ahí. A 7 años de la generación que critica. Sí, Es ahora su lo que visión muy usted crítica. dijo- sí, ahora lo que usted nos dijo es como que, no sé, lo entendí como que tenemos que hacer muchas concesiones. Es correcto. Más que concesiones tenemos que negociar, tenemos que llevarnos bien, tenemos que respetarnos. Claro, porque hay... Bueno, eso es todo, gracias. ¿Listo? Ahora...
Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Your conference is now over. Goodbye.